A veces manipular no es maldad, es defensa. Y a veces, quien parece más inocente es el que lleva el cuchillo más afilado bajo la mesa. Donde cada palabra está diseñada para abrir tus ojos al poder oculto que ya vive dentro de ti, un poder que no siempre se ve, pero que puede moverlo todo. ¿Has escuchado hablar de la psicología oscura? La nombran con miedo, como si se tratara de un grimorio prohibido. La evitan porque saben que, una vez que la entiendes, ya nada vuelve a ser igual. Porque ya no te manipulan. Eres tú quien elige qué creer, qué decir y cómo llevar a los demás a donde tú quieres que vayan. Hoy voy a mostrarte esos secretos funcionales, directos y profundos, sin rodeos, sin filtros. Porque lo oculto no es maldad, es conocimiento. Y el conocimiento, cuando se combina con conciencia, se convierte en libertad. ¿Qué es la psicología oscura? Es el estudio de las estrategias más poderosas y a menudo encubiertas que los seres humanos usan para influenciar, controlar, persuadir, manipular o desarmar emocionalmente a otros. Técnicas que nacen de las entrañas más primitivas del ser humano, pero que han sido perfeccionadas por siglos. Quien no las conoce es víctima de ellas. Quien las entiende no necesita usarlas todo el tiempo, porque ya no se deja atrapar. Piénsalo así. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces sentiste culpa sin haber hecho nada? ¿Cuántas veces fuiste manipulado y solo lo descubriste cuando ya era demasiado tarde? Epicteto lo decía con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Pero ¿cómo vas a ser dueño de ti si ni siquiera sabes cuándo están jugando con tu mente? Uno de los principios más oscuros y más reales de la psicología humana es que el poder no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien sabe callar en el momento correcto. Es la pausa antes de responder, el silencio estratégico, el gesto que no se explica, la ambigüedad calculada. Esa es la esencia del control mental. No imponer, sino inducir. No forzar, sino influir. Es la danza de la percepción, no la imposición de la lógica. Niccolò Machiavelli lo expresó con brutal sinceridad. Los hombres deben ser acariciados o destruidos por completo. ¿Demasiado crudo? Tal vez. Pero es una verdad que los poderosos han usado durante siglos. A veces, el exceso de bondad es una debilidad. A veces, mostrar tu dolor es regalarle las armas a quien ya te quiere herir. En la psicología oscura existen conceptos clave: la disonancia cognitiva, la proyección, el gaslighting, el anclaje emocional, la inversión de roles. Y todos funcionan porque nuestro cerebro no es una máquina racional, sino un campo de emociones esperando ser dirigido. Como decía Sigmund Freud, las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y saldrán más tarde de peores formas. Y es ahí donde los manipuladores profesionales trabajan. No te obligan, te hacen pensar que tú decidiste, no te ordenan. Te hacen creer que tu libertad es intacta. ¿Cómo? Usando tus heridas contra ti, conociendo tus vacíos antes de que tú los reconozcas, convirtiendo la inseguridad en una herramienta y la culpa en un arma silenciosa. Marco Aurelio advertía: lo que te perturba no es lo que sucede, sino tu juicio sobre ello. Pero, ¿y si ese juicio no es realmente tuyo? ¿Y si alguien más sembró en ti las ideas que ahora te torturan? Aquí entra la figura del anclaje emocional. Es una técnica que usan los vendedores, los líderes, los seductores y también los manipuladores. Consiste en asociar una emoción intensa con una palabra, un gesto o una presencia, para que cada vez que aparezca, tú respondas de forma automática. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir especial con solo una palabra? ¿O te hizo sentir diminuto sin decir nada? Eso fue un anclaje, y la mayoría de las veces no lo notas.
porque el control más efectivo es el que parece amor, o protección, o preocupación. Dale Carnegie, en su sabiduría más amable, lo dijo así: cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales. La psicología oscura no funciona porque las personas son tontas, sino porque son humanas, porque desean ser amadas, aceptadas, vistas, y por eso son vulnerables, porque quieren creer. Sun Tzu decía: la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Eso es exactamente lo que hace un maestro de la manipulación. No necesita pelear. Solo siembra dudas, cambia significados, redirige intenciones. Te hace sentir que eres tú quien elige, mientras él mueve los hilos desde la sombra. Pero aquí está el punto crucial. La psicología oscura no es solo para manipular a otros. Es para protegerte, para desactivar las bombas mentales que otros plantaron en ti, para leer las intenciones detrás de las palabras suaves, para mirar a los ojos de quien sonríe y saber si hay veneno detrás de sus gestos. No te entregues al dolor ni a la ira. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio. La psicología oscura también te muestra cómo tu propio lenguaje corporal te delata, cómo tus emociones sin procesar son puertas abiertas, cómo, muchas veces, el enemigo está en tu reflejo. Por eso, antes de controlar a los demás, necesitas conocerte a ti, porque todo lo que escondes, alguien lo usará en tu contra, y lo que integras se convierte en tu escudo. Robert Cialdini, en su obra maestra Influencia, lo resume en una ley eterna. La gente hace más por evitar el dolor que por obtener placer. Y ese simple hecho es la piedra angular de la manipulación. Si sabes que teme una persona, sabes cómo guiarla. Pero si conoces tus propios miedos, nadie más podrá usarlos contra ti. Así que, la verdadera pregunta no es ¿cómo manipular a los demás? La pregunta es ¿cómo dejar de ser manipulable? Y la respuesta está en esto: autoconciencia, observación interna, práctica estoica, disciplina emocional, aprender a leer el subtexto, a dominar el silencio, a identificar las intenciones antes de que se expresen. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y tú has perdido suficiente tiempo siendo la marioneta. Ahora es momento de tomar los hilos. Saber sin actuar es igual a no saber. Muchos conocen los conceptos, pero pocos los encarnan. Hoy vamos a convertir el conocimiento en poder real, y ese poder solo nace de la práctica. Imagina esto: estás en una conversación. Alguien intenta presionarte emocionalmente con una frase que lleva culpa camuflada. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿de verdad vas a hacerme esto? Esa frase es un anzuelo, un arma disfrazada de afecto. Si no reconoces el patrón, caes en la trampa. Pero si aplicas uno de los principios de la psicología oscura combinados con la claridad estoica, verás que no es tu culpa, es su estrategia. Una técnica clave para desarmar estos ataques emocionales se llama espejo neutral. No reaccionas, no explotas, solo repites lo que oíste con tono neutro. Después de todo lo que hiciste por mí, ¿me estás pidiendo que no tenga criterio propio? Al hacer eso, cortas el patrón, inviertes el juego, lo sacas de su guión emocional y lo mejor, no ofendes, solo expones la lógica sin dejarte arrastrar por el chantaje. Esa es una de las tantas herramientas reales, pero primero debes construirte por dentro. Comencemos por el autocontrol emocional, el fundamento. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, pérdidas. Sin embargo, escribió: no dejes que el alma se manche con impresiones externas.
El control no se impone hacia afuera, nace desde dentro. Aquí tienes un hábito poderoso para fortalecerlo. Ejercicio diario de visualización negativa estoica. Cada mañana, antes de tocar el teléfono o ver redes, cierra los ojos por 2 minutos y visualiza 3 posibles eventos negativos. Que alguien te mienta, que te rechacen, que alguien intente manipularte, pero no desde el miedo, desde la aceptación serena. Luego, pregúntate, ¿cómo respondería hoy un sabio, no un impulsivo? Este pequeño ritual moldea tu respuesta emocional antes de que lleguen los estímulos. Te hace resistente a los juegos mentales que otros intentarán jugar. Ahora pasemos a una técnica de persuasión oscura que puedes aplicar, no para dañar, sino para influir con claridad. La inversión de marco emocional. Cuando alguien intenta dominarte con agresividad o victimismo, en lugar de confrontar, redefine el marco. Ejemplo, si alguien te dice, eres demasiado frío, nunca muestras emociones, tú respondes, prefiero tener dominio sobre mis emociones que ser gobernado por ellas. No niegas el argumento, lo rediriges, no permites que ellos escriban tu narrativa. Microhistoria real. Luis, un emprendedor de 34 años, me contó que siempre era manipulado por su socio. Cada vez que intentaba proponer un cambio, su socio decía, tú no tienes la experiencia, yo ya fracasé muchas veces y sé lo que no funciona. Luis lo creía, pero un día aplicó una técnica de inversión de autoridad. En lugar de pelear, le dijo, justamente por haber fracasado tanto, quizás ya no ves con claridad. La experiencia enseña, pero también sesga. Yo traigo ojos nuevos, demos a ambos una oportunidad. Su socio se quedó en silencio. Por primera vez, el control cambió de manos. ¿Lo ves? No se trata de pelear, sino de redirigir. Otro hábito, la pausa de poder. Cuando te pregunten algo, especialmente bajo presión, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder. Eso desarma al manipulador, porque no puede predecir ni controlar tu reacción. Y como decía Epicteto, es más libre quien puede demorar su respuesta que quien reacciona en automático. Tú decides cuándo y cómo responder, y esa es tu primera línea de defensa mental. Ahora vamos a integrar una rutina práctica diaria en 3 pasos. 1. Observación sin juicio. Mañana. Antes de salir de casa, escribe en una hoja, ¿qué emociones siento hoy? ¿Qué pensamientos me dominan? No intentes cambiarlos, solo obsérvalos, porque lo que no se observa te controla. Lo que nombras, lo dominas. 2. Juego del espejo, mediodía. En una conversación clave del día, practica el reflejo emocional. Si alguien llega con agresividad, tú reflejas calma. Si llegan con manipulación, tú reflejas lógica. No imites su tono, cambia el clima. 3. Diario de poder, noche. Antes de dormir, responde esto. ¿Dónde fui manipulable hoy? ¿Dónde apliqué autocontrol? ¿Qué patrón descubrí en mí o en otros? Este diario no es para culparte, es para despertar tu radar interno. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Poder Invisible, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. Sigamos. Otro concepto potente es el aislamiento emocional inducido. Los manipuladores te aíslan sin que te des cuenta. No te prohíben hablar con otros, pero siembran dudas como, él no te entiende como yo. Ellos solo quieren lo peor para ti. Yo soy el único que está siempre. Y cuando te das cuenta, ya estás solo. La solución: cultiva vínculos sólidos con personas externas a tus relaciones cercanas. Crea tu círculo de verdad. 2 o 3 personas que no tengan intereses personales sobre ti y con quienes puedas validar tu percepción. Eso te da perspectiva, porque la manipulación solo funciona cuando se corta tu red de realidad. Otro ejercicio clave, el filtro del sabio.
Cada vez que escuches un juicio, un ataque o una crítica disfrazada, pregúntate, ¿esto me lo diría Marco Aurelio? ¿Esto busca crecer o controlar? ¿Lo que me piden anula mi autenticidad? Si la respuesta te incomoda, estás frente a un intento de programación mental. Y aquí va una de las tácticas más peligrosas, el refuerzo intermitente. Te dan afecto hoy, indiferencia mañana. Te elevan, luego te hacen dudar de ti. Es adicción emocional pura, como un casino emocional. Y caes, porque el cerebro se obsesiona más con recompensas impredecibles que con certezas. ¿Cómo romper el ciclo? Retírate en el pico de confusión. Cuando más confundido estés, no respondas, no expliques. Haz silencio estratégico. La confusión es señal de manipulación. Como decía Séneca, nada nos da tanto poder como retirarnos a tiempo. Y finalmente practica esta frase de ruptura mental ante personas que usan la culpa para controlar. Si lo que yo hago no es lo que tú esperas, no significa que estoy mal, solo que no soy tú. Esta frase no agrede, pero establece el límite. Es una espada envuelta en terciopelo, porque la psicología oscura, cuando se usa con conciencia, no destruye, libera. Te permite ver la estructura detrás del teatro, y desde ahí, decidir. No desde el impulso, no desde la reacción, desde el dominio. Hay una verdad que no todos están listos para escuchar. La mente es un campo de batalla silencioso, y en ese campo, o aprendes a observar, o terminas siendo dirigido, porque cada palabra que aceptas sin cuestionar, moldea tu identidad. Cada emoción que no dominas, la domina alguien más por ti. La psicología oscura no es brujería, no es manipulación barata. Es comprender cómo funciona el ser humano cuando nadie lo está mirando. Es mirar a los ojos del poder y no bajar la mirada. Es elegir con qué batallas pelear y en cuáles retirarte con la frente en alto. No para huir, sino para preservar tu energía. Tú ya lo has sentido. Hay personas que agotan, conversaciones que confunden, gestos que no dicen nada pero lo dicen todo. Has estado ahí, te han usado, te han hecho dudar de tu intuición, te han hecho creer que estabas loco, y aún así, aquí estás, buscando comprender, despertando. El que se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista 100 ciudades, decía el sabio Confucio. Pero eso no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en casa, porque una mente libre no es fácil de controlar. Hoy, tú estás dando un paso, no solo para aprender a leer el lenguaje oculto de los demás, sino para traducir el tuyo propio, porque muchas veces quien más te manipula eres tú. Tus miedos no resueltos, tu necesidad de aprobación, tu sed de validación. Ahí comienza todo. Por eso, el arma más poderosa no es la táctica, es la claridad. Una mente que se observa, se purifica. Un alma que se conoce, se libera. Una voluntad entrenada es una muralla. Y una persona que aprende a decir no desde la paz puede controlar cualquier sala en silencio. La manipulación termina donde comienza tu conciencia. Y esa conciencia se fortalece cada día que eliges no reaccionar, sino responder. Cada vez que eliges no explicar lo que ya entendiste. Cada vez que dejas de mendigar claridad y te conviertes tú en la claridad. Ese es el verdadero dominio, el que no necesita gritar, el que no depende del control externo, el que no pide permiso para existir. La libertad no se mendiga, se construye, decía Séneca, y tú estás en ese proceso. Pero escucha esto bien, no basta con saber, no basta con ver los patrones, debes actuar, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento mental, y tú no estás aquí para entretener tu mente, estás aquí para recuperarla. Cuando te conviertes en una persona emocionalmente blindada, no te vuelves frío,
te vuelves selectivo. Cuando dominas tus reacciones, no pierdes humanidad, te conviertes en estratega. Y cuando aprendes a usar la psicología oscura con ética, no manipulas, rediriges el caos hacia la verdad. Hoy, quiero que te hagas una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Quién está escribiendo el guión de tu historia? ¿Tú o alguien más? Porque si no lo escribes tú, lo hará la voz que más te manipule. La culpa, el miedo, el pasado, o la mirada de quien aprendió a leer tus grietas. Detente, respira, mira hacia adentro. Ese poder que buscas ya está en ti. Solo espera que lo actives. No necesitas convertirte en una persona oscura, pero sí necesitas conocer la oscuridad para que no te domine, no para vivir en ella, sino para ser quien lleva la luz cuando nadie más la enciende. Y cuando llegue ese momento, cuando intentes actuar desde tu esencia y aparezcan voces que digan, estás cambiando demasiado, recuerda esto, no estás cambiando, estás volviendo a ti. Estás soltando lo que nunca fue tuyo y estás construyendo el único poder real, el de tener claridad cuando todos están dormidos, el de tener dominio cuando todos reaccionan, el de tener presencia, incluso en el silencio. Ahora sí, si esto te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartir este mensaje, suscríbete. Y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito. Una vida donde ya no seas la presa, sino el arquitecto de tu mente, el guardián de tu energía y el líder de tu historia.